ministerios a través del mundo han participado en la creación de este currículum internacional. Estas enseñanzas fueron desarrolladas para ayudar a cristianos en muchas naciones a convertirse en discípulos de Cristo. Esta es la lección número 1 de nuestro estudio panorámico del Antiguo Testamento. Nuestro maestro será el reverendo Christopher Gurnall Smith. Es un gran placer para mí reunirme con ustedes para estudiar la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Proviene la palabra Biblia de dos palabras griegas, ta Biblia, que significa los libros. Esta es una expresión, un conjunto de palabras que utilizaban los primeros cristianos. Y creemos que se empezó a utilizar más o menos 150 años después de Cristo. Le llamaban a este libro ta Biblia, los libros. Existen dos partes en este libro. Tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos 39 libros que la componen. En el Nuevo Testamento se incluyen 27 libros. Así de que la Biblia es un libro de libros. Un libro que contiene 66 libros en total. Ahora, los cristianos podrían hacerse la siguiente pregunta. Como yo tengo el Nuevo Testamento, ¿de qué me sirve a mí estudiar el Antiguo Testamento? Si tiene usted su Biblia, puede usted leer en el primer versículo de San Mateo y del primer capítulo, y usted se dará cuenta de por qué es importante. Entonces veamos este primer versículo del Nuevo Testamento. Dice lo siguiente. Dice así, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ahora, ¿quién es David? ¿Y quién es Abraham? El Nuevo Testamento nos está indicando aquí que Jesucristo es el hijo de David y el hijo de Abraham. Pero si queremos nosotros entender quiénes son estos señores, tenemos que estudiar el Antiguo Testamento. Encontramos la historia de David en primera y segunda de Samuel. Y para estudiar a Abraham, tenemos que ir al primer libro del Antiguo Testamento, al Génesis. Me gustaría citarles un versículo de San Mateo. Veamos el capítulo 2 de San Mateo. Y veamos el versículo 6. Empezaremos a leer desde el versículo 5. Dice así en San Mateo capítulo 2, versículo 5, ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ahora, ¿de qué nos está hablando aquí? Para entender este pasaje bíblico tenemos que estudiar el Antiguo Testamento. Tenemos que ir al libro de Micaías, capítulo 5, versículo 2. Es un versículo de la Biblia que se escribió unos 700 años antes de que naciera Jesucristo. Y es un pasaje bíblico que profetizaba precisamente dónde nacería el Cristo. Entonces encontramos aquí el Nuevo Testamento citando a un profeta del Antiguo Testamento. Pero permanezcamos aquí en San Mateo capítulo 2. Veamos ahora el versículo 15. Podemos leer aquí un poco antes de que Jesucristo estuvo con su madre y con José en Egipto hasta que murió Herodes. Y entonces dice ese versículo 15, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Para qué significa esto nuevamente? Tenemos que ir para entenderlo, al Antiguo Testamento. A Oseas, capítulo 11, versículo 1. Se refiere en realidad acerca del Éxodo, y ese pasaje en Oseas se refiere a cómo pudieron salir de Egipto el pueblo de Israel y Dios los ayudó a escapar. Ellos cruzaron el Sinaí, el desierto Sinaí, y pudieron llegar a Canaán con las promesas de Dios.
Y cuando Jesucristo, que también había estado en Egipto, cruzó el mismo desierto para regresar a Israel, la familia santa estaba como repitiendo, volviendo a actuar, volviendo a hacer ese mismo éxodo de Egipto a Israel. Lo que aquí nos está presentando el escritor Mateo en el Nuevo Testamento, nos está diciendo que el pueblo de Israel salió en el tiempo del éxodo desde Egipto, y que toda la salvación de Egipto de ese momento estaba ahora cumpliéndose con Jesucristo, que estaba haciendo lo mismo. Entonces tenemos a Jesucristo como un pequeño bebé volviendo a hacer ese mismo acto simbólicamente del éxodo. Entonces todo ese plan de redención que Dios tenía para el pueblo de Israel se estaba cumpliendo en ese pequeño bebé. Continuemos aquí estudiando San Mateo capítulo 2. Veamos ahora el versículo 18 y empecemos a leer desde el versículo anterior, el 17. Y podemos estudiar de que un poco antes habíamos visto que estaban matando a todos los bebés tratando de encontrar y matar a Jesucristo. Entonces el versículo 17 dice: entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Nuevamente encontramos aquí una referencia al Antiguo Testamento. Se refiere a Jeremías capítulo 31, versículo 15. Así de que podemos darnos cuenta de que al estar leyendo el Nuevo Testamento, constantemente hay referencias al Antiguo Testamento. Nos damos cuenta que no podemos ni siquiera empezar a leer los primeros dos capítulos del Nuevo Testamento, este capítulo 1 y segundo de San Mateo, sin referirnos a lo que sucedió anteriormente. Cuando Jesucristo estuvo en el desierto y fue tentado por Satanás, 3 veces dijo Jesús: está escrito. ¿Y qué estaba él dando a entender al decir está escrito? Estaba él diciendo que está escrito en la palabra de Dios. Y cada una de esas veces citó el Antiguo Testamento. Jesucristo veía el Antiguo Testamento como la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo debemos nosotros de ver ese Antiguo Testamento? Jesucristo veía el Antiguo Testamento como un libro con autoridad. ¿No debemos nosotros como cristianos hacer lo mismo? Si pasamos nosotros más allá de los evangelios en el Nuevo Testamento y leemos, por ejemplo, las cartas de San Pablo, si ha leído usted Romanos o Gálatas, o oirá usted cómo dice San Pablo muchas veces se refiere a la ley. ¿Y qué está él tratando de decir con eso de la ley? ¿Cuál ley? Se refiere a la ley del Antiguo Testamento, la ley de Moisés, la cual encontramos en Éxodo y Deuteronomio. Ahora nuevamente, si continuamos leyendo en el Nuevo Testamento hasta el libro de Hebreos, nos damos cuenta que es imposible entender el libro de Hebreos si no leemos antes el libro de Levíticos. El libro de Hebreos habla mucho acerca del antiguo pacto y del nuevo pacto. ¿Cuál es ese antiguo pacto? Es el Antiguo Testamento. Ahora nuevamente, si nos vamos hasta el final del Nuevo Testamento y leemos Apocalipsis, se dará usted cuenta de que está lleno de palabras que son muy pictóricas. Que se refieren al libro de Daniel, del libro de Ezequiel y del libro de Isaías. Todos estos libros obviamente están en el Antiguo Testamento. Ahora, este término que utilizamos, el Antiguo Testamento, es una descripción cristiana de los libros que Dios mismo dio a la gente judía y que son libros que están relacionados a ese pacto antiguo que Dios tenía con su pueblo
Es un pacto que Dios le dio a Moisés en el monte de Sinaí para tener una relación especial con el pueblo de Israel. La palabra pacto la vamos a estudiar más adelante, pero significa un tipo de acuerdo el cual enlaza a las personas. Y en el antiguo pacto, Dios estaba enlazando con el pueblo de Israel. Y ese pacto pudo lograr ciertas cosas, pero era parte de un proceso que nos llevaba al nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto, Jesucristo sería el mediador, sería el individuo, el hombre entre Dios y los humanos. Y para poder entender nosotros el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, tenemos que entender muy bien la relación que hay entre estos dos pactos. Ahora, hace un momento yo cité algunos lugares del Antiguo Testamento que son citados en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento contiene por lo menos unos 295 diferentes referencias que citan específicamente el Antiguo Testamento. Y por lo menos unas 224 veces el Nuevo Testamento introduce estas citas bíblicas del Antiguo Testamento con la frase escrito está escrito, o Dios dice lo siguiente. Y eso se refiere a un total de unas 278 diferentes citas del Antiguo Testamento. Y al estarse refiriendo a estos versículos, por lo menos unas 56 veces, se refiere a cómo Dios es el autor de esos versículos que aparecen en el Antiguo Testamento. Ahora, existen unas 41 ocasiones cuando en el Nuevo Testamento dice lo siguiente, y nuevamente citando el Antiguo Testamento, Dios dijo, no Dios dijo en el pasado tiempo, sino Dios dice en el tiempo presente. O sea que los lectores y los escritores del Nuevo Testamento nos estaban indicando que no era algo que Dios ya había terminado en el Antiguo Testamento. O sea, no que fue la palabra de Dios para ese tiempo, sino que es la palabra de Dios ahora en el presente. Y eso es muy importante para todos nosotros que somos cristianos. Ahora, si usted empieza a leer el Antiguo Testamento, se va a dar usted cuenta de que hay mucha historia. Ahora, ¿por qué es importante tener tanta historia? Ahora, yo creo que la teología es importante. Yo creo que la necesitamos. Pero encontrarán ustedes que en ningún lugar en la Biblia, en el Antiguo Testamento, encontramos algún estudio filosófico acerca de la naturaleza de Dios. Más bien encontramos historia, libros completos de historia. ¿Por qué será? Yo creo que son varias las razones. En primer lugar, Dios no se nos presenta a nosotros simplemente como algo que nosotros podemos estudiar filosóficamente. Él llega a nosotros y Él exige de nosotros una respuesta. Y entonces las historias que aparecen en el Antiguo Testamento son ejemplos de cómo Dios ha ayudado a las personas. Es una lista continua de Dios en acción, salvando, juzgando, interviniendo de ciertas maneras en las vidas de las personas y hasta determinando qué es lo que sucedería para naciones enteras. Quisiera darles una pequeña ilustración. Cuando yo me casé, hace ya más de 27 años, a mí no se me dio un estudio psicológico acerca de mi esposa. A mí no se me entregó un estudio que decía en la naturaleza de su esposa existe esto y esto y esto. Nos casamos y llevamos ya 27 años juntos, pasando algunos tiempos en los cuales la vida ha sido muy fácil y luego en periodos en cuando la vida ha sido difícil. Y a través de ese tiempo y nuestra experiencia viviendo juntos, nos hemos conocido muy bien. Ahora, yo creo que esos años que yo he pasado con mi esposa, mi experiencia es mucho más importante que cualquier documento que me podría haber dado un psicólogo acerca de ella.
Así que lo que tenemos en el Antiguo Testamento no es un documento abstracto, ni filosófico, ni teológico acerca de la naturaleza de Dios, sino más bien es la relación e interacción que ha tenido, por ejemplo, un hombre Abraham con Dios. Tenemos la relación de un hombre como Jacob, la relación que él tuvo con Dios. Y luego otro hombre llamado Moisés y una mujer como Ruth. Y así podríamos nosotros ver los diferentes hombres y las diferentes mujeres. Algunos ricos, otros pobres. Unas personas grandiosas, otras personas muy ordinarias. Algunos rancheros y otras personas gentes del campo. Encontramos también veces cómo Dios participaba con comunidades enteras, con familias, con alguna pequeña villa, o alguna tribu, o una ciudad, o toda una nación. Y al estar viendo nosotros esa relación con una variedad de situaciones, conocemos a Dios. Podemos ver la misericordia de Dios, su amor, también vemos la justicia de Dios y también cómo Dios juzga a las personas. Y entonces, viendo todas estas experiencias, vemos nosotros y podemos analizar a un Dios vivo. Uno de los grandes teólogos de este siglo se llamaba Karl Barth, y él dijo lo siguiente. Él dijo que el trabajo de la reflexión teológica y de la enseñanza o de la predicación no debe empezar con ideas abstractas, más bien debe ser una realidad acerca de la acción o de las acciones de Dios mismo. El teólogo Barth estudia esto de la relación con Dios como si fuera una película en la cual estamos viendo a una ave que está volando. Ahora, digamos que tres diferentes hombres tienen esa película. Y como usted sabe, las películas, los videos, son muchísimas pequeñas fotografías que se están moviendo rápidamente. Así de que dicen que vemos más o menos 24 de estas fotografías por segundo. Ahora tenemos a un hombre que está viendo la fotografía de esta ave y dice, mira, esta ave, este pájaro, tiene las alas levantadas. Entonces él dice, pues las aves vuelan con sus alas levantadas. Pero hay otro hombre que ve otra de las fotografías y está viendo una fotografía donde el ave ya tiene totalmente hacia abajo sus alas. Y él dice, no, las aves vuelan con sus alas totalmente bajadas. Y el tercer hombre dice, no, ustedes los dos están mal. Porque él ve otra fotografía y en esa fotografía el ave tiene extendidas totalmente sus alas. Y él dice, las aves en realidad no mueven sus alas ni hacia arriba ni hacia abajo, más bien las tienen totalmente extendidas siempre. Claro, los tres están totalmente bien y totalmente mal. Si de verdad queremos nosotros saber cómo es que vuelan las aves, tenemos que ver todas las fotografías en movimiento, como una película. Y podemos nosotros ver que las aves levantan las alas y las bajan, y así es como vuelan. Eso es lo que nosotros nos encontramos al estar leyendo el Antiguo Testamento. Vemos cómo Dios se mueve a través de cientos de personas. Vemos a Dios en muchísimas diferentes situaciones. Y Dios no cambia. Pero vemos cómo Dios hace ciertas cosas en una situación, pero luego hace otras en otra situación. Si nosotros tomamos solamente ciertos versículos del Antiguo Testamento, pensaríamos que Dios es nada más un Dios de justicia. Pero podemos tomar otros versículos y pensar que Dios es solamente un Dios de perdón y de misericordia. La verdad es que Dios es las dos cosas. Ahora, hay otra razón por la que la historia es muy importante. ¿Ha conocido usted alguna vez alguna persona que tiene esa enfermedad que le llamamos la amnesia, o sea, que han olvidado todo su pasado? Algunas veces algún individuo tiene un accidente y se golpean la cabeza, y entonces las personas olvidan quiénes son. No reconocen a personas, olvidan quiénes son sus amigos, no saben dónde viven, no saben su propio nombre, no saben quiénes son sus padres. Han olvidado todo los que tienen amnesia. Es una situación muy triste, muy trágica.
Ahora, un grupo de personas que no recuerda su historia es como un individuo que tiene amnesia. Y si nosotros nos creemos como cristianos del Nuevo Testamento, tenemos que llevar con nosotros el recuerdo del Antiguo Testamento. Hasta cierto punto, el Nuevo Testamento ya está incluido en el Antiguo Testamento. Aparecen las promesas de ese redentor que vendrá, por ejemplo, el perdón de los pecados. Cómo Dios crearía un grupo de personas que lo seguirían a Él. Así que podemos decir que el Nuevo Testamento está dentro del Antiguo Testamento, pero está cubierto. El Antiguo Testamento está dentro del Nuevo Testamento, pero ya revelado. Lo que nosotros somos hoy día es resultado de lo que hicimos, de lo que fuimos ayer. Y lo que nosotros hacemos hoy día también va a afectar nuestro futuro, nuestro mañana. Entonces pueden ustedes darse cuenta de la importancia de la historia del Antiguo Testamento. De hecho, encontramos varios diferentes tipos de literatura en el Antiguo Testamento. Son diferentes tipos o diferentes géneros de literatura. Encontramos historia, como ya lo comentamos, pero también se encuentra poesía, encontramos literatura de sabiduría, además profecía, y encontramos en la Biblia todos estos diferentes tipos de escrituras. Y son tan diferentes. ¿Cómo podemos nosotros de verdad entender esta información? Pero de todos modos, con todos estos diferentes géneros, de todos modos hay una unidad. No encontramos uniformidad en la Biblia, pero sí tiene unidad. Es una unidad orgánica. Si usted ve una flor, ve usted las hojas, ve usted el tallo y ve usted la flor con sus pétalos. Pero no son tres diferentes plantas, es una sola planta. Tiene una unidad orgánica, pero no tiene uniformidad, es muy diverso. Y luego abajo encontramos raíces abajo de la tierra. Así es también con el Antiguo Testamento. Encontramos unidad por todo el Antiguo Testamento e inclusive el Nuevo Testamento, pero no es uniforme. Otra cosa que es muy importante al estar estudiando el Antiguo Testamento es darnos cuenta cómo se utiliza el lenguaje. Nosotros mismos en diferentes momentos utilizamos el lenguaje de diferentes formas. Tenemos que tener cuidado en cómo interpretamos la Biblia. Si yo hago una declaración, alguien podría salir de este cuarto y repetirlo, y podrían ellos decir que están repitiendo lo que dijo Christopher, pero estarían posiblemente presentándolo totalmente fuera de contexto. Podrían ellos estar repitiendo algo que en realidad no era lo que yo había dicho. Las palabras se tienen que estudiar en su contexto. Así que veamos el Nuevo Testamento. Si ustedes recuerdan, el diablo vino a Jesucristo y dijo, ahora si usted está citando las palabras del diablo, y no dice usted que es el diablo el que está hablando y tentando a Cristo, entonces usted dice, la Biblia dice, y luego cita usted lo que dijo el diablo, está usted haciendo que diga exactamente lo opuesto de lo que en realidad enseñan las Escrituras. Entonces, si ve usted un versículo de la Biblia, si lo está leyendo, estúdielo en su contexto. Primero, lea ese versículo en relación al capítulo. Pero eso no es suficiente. Pero eso no es suficiente porque, por ejemplo, en el libro de Job, algunos de los individuos que están peleando, que están argumentando en contra de Job, dieron algunas declaraciones, tuvieron unas conversaciones muy largas con Job y que a veces incluyen varios capítulos. Y luego Dios mismo los contradice a ellos. Así que tiene usted que estudiar ese capítulo en el contexto de todo el libro de Job. Y eso tampoco es suficiente. Tiene usted que estudiar todo ese libro en el contexto histórico. Y luego ese aspecto histórico, ese contexto histórico, tenemos que estudiarlo bajo un estudio cultural. Y luego tenemos que ver qué tipo o qué género literario es el que se está usando.
Porque, por ejemplo, con la poesía yo puedo hacer ciertas declaraciones que no son necesariamente científicas. Yo puedo decir, por ejemplo, el sol sube hasta el cielo. No hay nada mal con decir eso. Un científico podría decir que en realidad el sol no se ha movido, la Tierra es la que ha dado vuelta. Entonces depende de cómo estamos nosotros utilizando el idioma. Entonces en el Antiguo Testamento tenemos que estudiarlo de esa manera. Al estar leyendo el Antiguo Testamento, tenemos que hacernos dos preguntas. En primer lugar, ¿qué es lo que le estaba indicando este pasaje a la gente de su tiempo? Y luego, en segundo lugar, ¿qué es lo que me dice a mí ahora en el presente? Yo creo que es muy importante al estar nosotros haciendo este estudio panorámico del Antiguo Testamento. Creo que es importante que digamos, que expliquemos qué es lo que estamos estudiando y qué es lo que no vamos a estudiar. Algunos de los aspectos sobre el Antiguo Testamento se estudian en las universidades, en algunos seminarios o en algunas escuelas bíblicas, y nosotros no podremos incluirlas en nuestro estudio aquí. Ahora, esto no significa que esos aspectos y las preguntas que contestan ellos en sus estudios no sean importantes, claro que sí lo son. Claro, muchas de esas preguntas que ellos pueden contestar en sus estudios son muy importantes, pero no están dentro del propósito de este curso que les estoy yo presentando. Quiero darles un ejemplo. Por ejemplo, con relación a quiénes son los autores que escribieron los diferentes libros. Por ejemplo, el libro de Amós. Nosotros encontramos en Amós capítulo 1, nos dice acerca de cómo fue escrito el libro. Y dice, y entonces nos habla aquí en esta sección de Amós, si gusta usted leer en Amós capítulo 1, versículo 1, da unas referencias acerca de cómo fue escrito y quién lo escribió y el tiempo en que había sido. Y entonces nosotros podemos darnos cuenta al leer esas palabras de Amós que dice acerca de que en ciertos días del rey Usías, y por ese texto podemos darnos cuenta de la fecha. Era un tiempo en que Jeroboam, que era hijo de Joás, era el rey, y sabemos que él fue rey más o menos los años 793 a 753 antes de Jesucristo. Entonces nosotros sabemos quién fue el que escribió el libro de Amós y más o menos cuándo lo hizo. Pero si pasamos, por ejemplo, al libro de Salmos, es mucho más complicado. Algunos de los salmos fueron escritos por el rey David, otros fueron escritas por el señor Asaf. Y hay otros que se llaman los hijos de Cora que escribieron otros de los salmos. Y tenemos otros escritores también. Ahora, hubo un momento en que se recolectaron todos estos salmos, pero existían separadamente todos ellos antes de que fueran reunidos. Y primero estos salmos comprendieron 5 diferentes libros. Eran 5 libros de salmos. Y luego estos 5 libros se incluyeron en un solo libro. Y si usted ve, por ejemplo, el libro de los proverbios, tenemos algo parecido. Tenemos diferentes proverbios escritos por diferentes personas que después se recopilaron. Y si encuentra usted también, digamos, el libro de Josué, por ejemplo, en Josué capítulo 10 y en los versículos 12 y 13, encontramos ahí un pequeño poema y luego nos dice, después de ese poema, dice, ¿qué no está esto escrito en el libro de Jaser? ¿Y cuál es el libro de Jaser? Yo no sé. Nadie sabe en realidad. Obviamente era un libro de poemas que tenían los israelitas de ese tiempo, pero hoy día ya no encontramos ese libro. Ahora, ¿significa entonces que hemos perdido parte de la Biblia? No, no significa eso. Solamente significa que cuando fue escrito ese libro de Josué, existía ese otro libro y era muy conocido. Y el pequeño poema que encontramos ahí en Josué capítulo 10 era un poema, era un dicho que era muy conocido entre los israelitas. Ahora encontramos un paralelo para esto en el Nuevo Testamento. Varias veces San Pablo en sus cartas cita a poetas griegos.
Ahora, ¿significa entonces que hemos perdido nosotros parte del Nuevo Testamento? Claro que no. Esos poetas griegos nunca estuvieron totalmente incluidos dentro de la Biblia. Pablo tan solo estaba citando algunos libros que eran muy conocidos en su tiempo. Encontramos nosotros lo mismo en el libro de Josué cuando habla acerca, después del poema, acerca del libro de Jacer. La Biblia era parte de una cultura. Entonces, podemos nosotros esperar que se nos enseñe, que se nos presente acerca de la cultura de ese tiempo. Ahora, cuando estudiamos nosotros primeros 5 libros de la Biblia, lo que le llamamos el Pentateuco, encontramos muchísima discusión acerca de cuándo fueron escritos estos libros y quién los escribió. Y tampoco vamos nosotros a pasar tiempo estudiando ese problema. No es el momento aquí en este estudio para discutir sobre ello. Como tenemos un tiempo limitado, no podremos nosotros estudiar cada uno de los libros del Antiguo Testamento. No es posible con el tiempo que tenemos. El Antiguo Testamento es como un gran palacio con muchos cuartos. Y no tenemos tiempo para explorar cada uno de los cuartos. Pero sí podemos nosotros aquí en este estudio entrar a ese palacio. Y yo espero darles a ustedes algunas llaves. Y esas serán llaves que usted podrá utilizar como claves para entrar a esos cuartos y para que usted mismo estudie esas otras áreas del palacio. Así que no vamos nosotros a hacer un estudio académico de cada uno de estos libros. Más bien, nada más nos vamos a mojar un poco el pie. Si usted quiere empaparse totalmente y quiere nadar dentro de ese estudio, tendrá que hacerlo por usted mismo después. Déjeme nada más comentarle un poco acerca del orden de los libros del Antiguo Testamento. El orden de los libros que nosotros tenemos del Antiguo Testamento viene de una traducción del latín vulgar, que es la que nos ha llegado. Y esa traducción seguía una traducción que también había sido hecha por los griegos. Y esta traducción del Antiguo Testamento que existía en el tiempo de Jesús, le llamamos nosotros el Septuagint. O sea, estamos hablando de la versión griega del Antiguo Testamento. Fue escrita en realidad en hebreo y algunas partes en arameo, y luego fue traducido al griego y luego al latín. Y ahora está en muchísimos idiomas. Pero todavía tenemos nosotros la versión original en hebreo para poder referirnos a ella. Entonces veamos cuál es el orden de los libros que tenemos nosotros. En primer lugar, tenemos el Pentateuco. Estamos hablando en realidad de 5 diferentes manuscritos. Estamos hablando de los 5 libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ahora, el nombre de cada uno de los libros nos demuestra cuál es el tema principal de cada libro. Después del Pentateuco tenemos los libros históricos: Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Y todos estos libros son históricos. Luego siguen los profetas. Y tenemos estos divididos en dos, que son los profetas mayores, o los más importantes a lo mejor, y los menores o de menor importancia. Ahora, los mayores: Isaías, Jeremías, el libro de Lamentaciones que está al final de Jeremías, luego Ezequiel y Daniel. Ahora, Lamentaciones está ahí puesto porque está asociado con Jeremías y fue escrito por él también. Y luego tenemos los profetas menores. Tenemos Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y luego, entre todos estos libros, tenemos los libros poéticos. Y estos libros poéticos vienen de muchos diferentes periodos históricos.
Así de que los ponemos estos libros después de los históricos, pero antes de los profetas. Encontramos ahí los Salmos, los Proverbios, Eclesiastés, ¿verdad? Y Cantares y Job, que son los últimos de estos libros acerca de sabiduría. Entonces tenemos nosotros historia, poesía y profecía. Ahora, la manera en que dividían los libros los hebreos era bastante diferente. Antes teníamos la ley o el Torah, teníamos los profetas, pero ellos ponían los profetas anteriores y luego los posteriores, y luego lo que ellos llamaban las escrituras. Ahora, esta versión, este orden de los libros fue un orden que utilizó Jesucristo mismo. Y en nuestra segunda sesión, juntos vamos a estudiar nosotros en nuestra siguiente sesión el Antiguo Testamento como lo utilizaba Jesús. Y algunas de las referencias que aparecen en Lucas nos enseñarán cómo citaba Jesucristo el Antiguo Testamento. Y solamente podremos entenderlo. Esto afectará mucho en nuestra manera de estudiarlo si nos damos cuenta de que el orden de los libros era diferente del Antiguo Testamento de aquel tiempo, aunque son los mismos libros. No tenemos libros extras, no quitamos ninguno de los libros, pero en un orden diferente. Y Jesucristo utilizó ese orden. Y lo estudiaremos en nuestra siguiente sesión. Gracias y Dios lo bendiga.